A ver, maestra, hable. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Pero no está conectada. Pero si vos así, sí, me quedo así. Así la vez pasada me quedé. Ah, ok. Bueno, Me siento entonces, que es más cualquier fácil. cosita, ahí está también ya su diapositiva. Ok, sí. Ah, ok, sí, muchas gracias, maestra. Entonces me dice si se visualiza mejor ahí. ¿Se alcanza a visualizar? Sí, maestra, ahí se ve muy bien. Sí. Se ve borroso, ahí quedó muy bien. Ok, ya. Muchas Ok, ya. gracias. Se muevan, me avisan. Sí, gracias. Bien, chicos, pues buenos días. Ya estamos por concluir. Esta es nuestra penúltima clase. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante y no menos relevante a lo que se está viviendo hoy en día con lo que es pues el COVID, ¿no? Vamos a hablar sobre lo de donación de órganos, todo lo que es donación de órganos, en qué momento se clasifica o ya se... Su audio se corta. ¿Ahí me escucha? A ver, si pudiera ¿Sí? volver a hablar, por favor, para ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? Hay mucho mejor, profesora, y también la cámara bien. Bueno, allí no menos, creo que ahí se ve mejor. Ahí está, sale. Bien, les comentaba que esta es nuestra penúltima clase. El tema de hoy que vamos a abordar va a ser respecto a la donación de órganos. ¿En qué momento se considera ya una muerte cerebral? ¿Qué criterios son los que nosotros ocupamos o se utiliza a nivel de enfermería y médico para determinar una muerte cerebral? ¿Y en qué momento existen dos tipos para donación de órganos? ¿De acuerdo? Pero antes de enfocarnos a lo que es el tema, hay personas que me están preguntando sobre sus trabajos. Tuve algunos pequeños problemas con la plataforma que no había yo podido acceder, por eso no he calificado, y más aparte que hay quienes estuvieron subiendo sus tareas al tiempo y demás. Entonces, no se preocupen, todavía no califico. Bueno, ya empecé a calificar, pero todavía no registro calificaciones. Sus tareas van a estar evaluadas a más tardar a más tardar el 30 de junio, que se estaría haciendo el día jueves, ¿sale? El día jueves ustedes ya tendrán sus tareas y sus evidencias evaluadas para que las empiecen a visualizar. Hago retroalimentaciones y la retroalimentación pues evidentemente es individual y por cada trabajo que ustedes entregan, ¿de acuerdo? Ya ustedes sí pueden visualizar en su plataforma, está cargada la presentación de la clase del día de hoy, la del próximo sábado, y ya también está cargado su examen. Va a ser un examen final que va a constar de 30 reactivos, 30 preguntas, y ahí me van a apuntar su glosario. Recuerden que el glosario consta de 70 a 80 palabras mínimo, solamente es la palabra y el concepto, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden visualizar ya ahorita en estos momentos, ya está cargado, ya nomás para que en el momento de la fecha se habilite y ustedes puedan subirlo. Recuerden que es elaborado a mano y el único requisito que les pido es que estén enumeradas, por favor, ¿de acuerdo? Entonces son 30 preguntas, van a tener 40 minutos y 2 intentos. ¿Dudas? No, mis. 40 minutos para el examen. Sí, 40 minutos para responder el examen. ¿Cuántas preguntas son? 30, van a ser 30 preguntas. Gracias. De nada. Recuerden, y se los dije al inicio, tuvieron que haber sido hábiles. Todas las preguntas
son de todos los temas y todas son sacadas de las presentaciones, ¿de acuerdo? No hay más, no hay menos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el examen final. Se habilita, me parece que a partir del 2 de julio hasta el 7 de julio. ¿Sale? Yo a más tardar el día 8 o 9 de julio estaré entregando sus calificaciones y si no es que exactamente ese mismo día que ustedes terminen de elaborar el examen. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, ¿el examen ya lo podemos empezar a realizar, profe? No, el examen va a estar habilitado del 2 de julio. Ah, ok. Sábado 2 de julio. Ok, muchas gracias. Tienen 5 días para poder contestarlo. Entonces, les repito, son 30 preguntas, 2 intentos y se toma la calificación más alta. Muchas gracias, maestra. A ustedes. Bien, ¿ya no hay más dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Pues vamos a empezar con nuestro tema de lleno, que es el proceso de atención de enfermería aplicable al paciente crítico en situaciones especiales, que era lo que les comentaba. ¿Cuándo se considera una muerte cerebral? ¿Alguien me dice? ¿O qué es una muerte cerebral? Es el cese de todas las funciones a partir de algún accidente que haya afectado el cerebro, precisamente. Okay. Puede ser a partir de un accidente, de una caída o de algún golpe. Ok, ¿alguien más? Bueno, aquí les pongo dígame, perdón. Perdón, maestra. El muerte cerebral, por ejemplo, se considera cuando hay un accidente y hay pérdida total del cerebro, ¿sí? También se puede considerar una muerte cerebral y que pues prácticamente hay una total, un daño en todo el cerebro. Ok, mire, muy bien, gracias, mire. Bien, tenemos lo que es muerte cerebral, tenemos algunos criterios clínicos. Entre ellos nos dicen que la ley establece que ocurre la muerte de una persona cuando se presenta la muerte encefálica o en un paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. ¿Cómo obtengo un estímulo nociceptivo? ¿O a qué se refiere con eso? ¿Se está refiriendo acaso a los reflejos pupilares, maestra? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Es referente al regulador del sistema nervioso central? A los estímulos. Estado de conciencia. Estado de conciencia, ok, ¿qué más? ¿Alguna vez en sus hospitales o en las áreas donde trabajan les ha llegado un paciente en estado cadáver, como se les llama? Sí. Y ya en las últimas. ¿Cómo llegan? Inconsciente. Sin reflejos. Sin reflejos, ok. ¿Qué más? Hipotérmicos. Las pupilas dilatadas. Pupilas dilatadas, ok. ¿Cómo está su coloración tegumentaria? Cianóticos. Cianótico. O pálido, están a veces ya pálidos. Ok. ¿Qué, Adam? No te escuché. Decía que cianóticos. Ok. ¿Qué más? Rigidez. Empieza cierto grado de rigidez, ¿cierto?
Entonces, bueno, según aquí nos dice que pues obviamente llega con la reflexa, llega con las pupilas dilatadas, obviamente ya no hay ausencia de movimientos oculares ni vestibulares. ¿Por qué? Porque ya va a empezar a hacerse presente lo que es la rigidez del cuerpo. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Esto también es importante porque como llega un paciente intoxicado por algún tipo de narcóticos, con las mismas características, ¿no? Inclusive pacientes que tienen algún tipo de convulsión tónica o clónica llegan así, llegan rígidos. Entonces, tenemos que descartar que precisamente sea por una intoxicación. ¿Y cómo? ¿Qué estudio le voy a hacer a ese paciente para determinar precisamente la muerte? ¿Qué hace? Un electrocardiograma, ¿cierto? Bien, compañera. ¿Qué más? ¿Qué un electroencefalograma, una resonancia magnética, y yo creo que eso es bien importante, una tomografía. Les toman laboratorios por si tiene retorno. A ver, uno por uno, porque no los escucho. Habló primero Lilia. Sí, yo quería comentar, maestra, que los estudios complementarios, los paraclínicos, son bien importantes, porque la verdad es que en alguna ocasión en el hospital donde yo laboro, llegó un paciente que ya tenía muerte cerebral y era candidato a donación de órganos. Sin embargo, unas horas antes de que este paciente pasara a quirófano, se empezaron a observar ciertos reflejos después de la suspensión de algunos sedantes. Entonces, yo quiero pensar que la verdad no tenían el protocolo completo de este paciente, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante recabar todos los estudios para llenar el protocolo que sea un candidato pues correcto para la donación de órganos. Ok, gracias. Bien, Lilia, gracias. ¿Alguien más comentaba algo? Pues decía usted de los estudios, entonces sería un electro, una tomografía, una resonancia. Ok, gracias, compañera Alejandra. ¿Alguien más? Normalmente, dime. Sí, sí. Aquí también lo que comenta, aquí también lo que me comentaba su compañero Kevin, es que recordemos que también cuando hay una muerte tenemos reflejos post-mortem, ¿cierto? Entonces tenemos que verificar que efectivamente no sea un reflejo post-mortem o, como decía su compañera Lilia, que no sea algo por algún tipo de sustancia de narcótico o entre otras sustancias neurotrópicas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver, porque si sabemos cuál es el órgano que se muere el último. O el sentido. El oído. El oído. Okay. ¿Alguna vez han estado en esto de forense, de patología? ¿Alguna vez han visto una autopsia? No, yo no. Bueno, en este caso su servidora sí ha estado en solamente ha presenciado 2 y ya con eso ya no me quedaron ganas, pero precisamente existen los reflejos post-mortem, ¿no? Que ya están exactamente, ya están en lo que es la famosa plancha y empieza a mover el bracito y pues uno que otro sustito no nos llevamos, ¿no? ¿Por qué? Porque enfermería nada más nos encargamos de que ya se murió, lo mortajamos y vámonos a patología. O sea, si se queda el familiar 5 minutos es exagerado, ¿no? Porque sabemos que por lo menos en un nivel hospitalario ya es un riesgo, un foco de infección. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente se muere y se pasa lo mortajamos, lo pasamos a patología y bueno, después de ahí todos los servicios funerarios, ¿no? Y todo lo que conlleva. Pero en este caso, tenemos que verificar efectivamente que no sean reflejos post-mortem o, como decía la compañera Lilia, que no sea algo sedado o esté bajo los efectos de algún tipo de sustancia tóxica. ¿De acuerdo? Por lo menos en el hospital donde yo laboro, no tenemos para hacer tomografías ni resonancias. Lo único que se puede hacer o corroboramos la muerte es con un electro, ¿no? Un electro de 12 derivaciones. ¿Cómo se pone un electro? Alguien me dice que lo tenga de pies a cabeza. Y que sí sea tan amable de prender su camarita y irme lo mostrando. No se amontonen, chicos, uno por uno.
A ver, vamos a ver. No quieren participar. A ver, tenemos a Edu. ¿Quién es Edu? Edu, ¿no? Ustedes están como mis alumnos. Están conectados, pero si les digo que prendan su cámara van a estar ajustados todavía. ¿Puede repetir lo que preguntó? Sí, claro, espérenme. ¿Quién me habló? Eric. Ah, Eric. Eric, ¿tú no me quieres decir cómo se pone un electro, Eric? Se pone con las manos. Ay, Eric. Ah, está preguntando cómo se pone, ¿no? O sea, cómo va la colocación. Ah, pero también lo que le iba a decir también, maestra, que también infunde mucho por si llega a tener el paciente que llega al área de choque, que si no tiene catalepsia. Porque algunas veces infunde, algunas veces los familiares no lo saben. Ok. Ajá, sí. Por o sea, ejemplo, puede entrar en esta parte para determinar una muerte, pero yo les pregunto, ¿cómo se coloca? Perdón, Eric, por no hablarte con propiedad. ¿Cuál es la colocación delante para fui por mi café. con un electrocardiograma? Bueno, ya dejemos la de 12. Yo sé que tú lo sabes, yo lo sé. Maestra. Dejamos la de 6, ¿les parece? Sí, Lilia, maestra. A ver, ok, Lilia, hazme a favor de presentar. Sí. El primer electrodo se va a colocar en el cuarto espacio intercostal del ángulo external derecho. Posteriormente, el B2 se va a colocar en el borde, a la misma altura, pero en el borde external izquierdo. El B3 se va a colocar entre el B2 y el B4. La B4 se va a colocar en la línea media clavicular en el quinto espacio intercostal. El B5 se va a colocar a nivel de la línea media axilar anterior a nivel del cuarto espacio intercostal. Línea paraesternal. No, ya me equivoqué en el quinto es línea axilar anterior izquierda y el sexto es en la línea media clavicular del lado izquierdo, a nivel de la no, es en la línea axilar, clavicular no es axilar. Línea media axilar. Axilar. Sí, y gracias. el quinto también en la axilar anterior y el sexto en axilar media. Ok, excelente. Bien, Inelvis. Bien, gracias, compañera Lilia. Y después, ¿no? ¿Esas cómo van? ¿O qué función tienen en un electro? Saber cómo se encuentra el paciente, si no tiene algún paro o algún infarto, o cómo se encuentra su corazón. Ok, María de Lourdes ya nos está haciendo favor de colocar una imagen en su pantalla para que podamos visualizarla nuevamente y volver a recordar. Recordemos que nosotros somos las encargadas de manejar el carro de paro, en este caso, lo que es el carro el electrocardiograma. Compañera, dime cómo se pone. ¿El electrocardiograma? No, sí, el electrocardiograma. Bueno, de aquí son los ventrículos. Ajá. Ventrículo 1 se empieza a tocar en tercera estación. Ajá. Por el primero. Después se pone, aquí va el tercero, a mitad de el pezón, hacia abajo en el cuarto espacio, intercostal. Y el segundo se pone entre el tercero y el segundo se pone en el segundo ventrículo. Y de nos vamos en el cuarto, se va a la mitad de la axila. Y el quinto, seguimos en el cuarto espacio intercostal y el quinto a la mitad de la axila. Ok, excelente. Y aquí las derivaciones. Viene en inglés, derecha, izquierda, pie derecho, izquierda. Exactamente, bien, excelente. Entonces, recordemos que nosotros tenemos que saber cómo colocamos un electro. Normalmente para determinar una muerte cerebral necesitamos poner un electro de 12 derivaciones, ¿no? Muchas veces a mí, por ejemplo, me enseñaron que el electro como que se comparaba, ¿no? Con lo que es el amor, el afecto, el cariño, la familia y demás, ¿no? Así es como nosotros nos los enseñaron.
Pero bueno, al final de cuentas, cada uno de ustedes debe de saber ya colocar lo que es un electro, ¿para qué? Para poder determinar lo que es una muerte cerebral. Cuando ya no hay una actividad cardíaca, pues evidentemente se dice que ya hay una muerte, ¿no? Se nota lo que es la hora y demás. Pero tenemos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Aparte de los que acabamos de ver. Se dice que asimismo los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. Tenemos en este caso dos importantes, que es la de un electroencefalograma que demuestra ausencia total de actividad eléctrica corroborado por un médico especialista. Otro, cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Una vez hecho el diagnóstico de muerte, será necesario conseguir la autorización judicial en caso de causa no médica y siempre, en todo caso, lograr la autorización familiar como práctica imprescindible, ¿no? ¿Qué pasa? Luego llegan los cadáveres, ¿no? Que es lo que les comentaba, que tuvo un accidente, los recogieron, unas personas lo trajeron a la unidad hospitalaria y demás. Pero esos casos, ¿cómo se consideran? Por lo menos, ¿o cómo lo clasificamos en el hospital? No, me voy a endrogar. ¿Sí lo ven, chicos? Se ve muy lejano, Miss. Esperen. No descargué la presentación, maestra. Ah, ok. Es que con esto de la tecnología, no sé si yo soy la que ve chueco. ¿Qué pasa? Un poquitito más arriba nada más, profesora. Ahí ya quedó mejor. A ver, Kevin, ayúdame aquí. Ana, sí, bien, ayúdame. Por favor, Kevin. Ah, no, creo que ya quedó. ¿Ya quedó? Es que se mueve de aquí. A ver, entonces. Ahí, profesora. Quedó más corto, ¿no? Ya. Ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí, compañero? Sí, así, profesora. Sí, profesora, gracias. Vale, ya no lo muevo. Ah, ya. Entonces, recuerden que normalmente este tipo de pacientes que llegan al hospital, obviamente sin cierta identificación y demás, ¿cómo se considera? ¿Damos parte a dónde? O si es que se lleva un protocolo. ¿El Ministerio Público? Damos parte a lo que es MP, ¿no? Al Ministerio Público, porque ellos necesitan indagar de dónde salió, por qué salió, familiares, junto con trabajo social. ¿Perdón? Entonces se lleva cierto protocolo y ese protocolo es que nosotros demos parte, aviso, o en este caso el asistente médico, aviso a lo que es el Ministerio Público para que ellos puedan determinar la condición de este cadáver, ¿no? De ahí, pues si no pasa, pues solamente se lo llevan a sus unidades, a lo que es forense está, ver que hay que reclamar el cuerpo, ¿de acuerdo? Maestra, ahora su audio se escucha muy feo. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ya no me voy a mover de aquí. Bien, después tenemos lo que es criterios y diagnósticos de muerte. Les coloqué una imagen y les coloqué, perdón, estoy en español. Lo que es criterio cardiopulmonar y criterio encefálico. Se dice que el criterio cardiopulmonar pues, es cese irreversible de la función cardiopulmonar, que es la pérdida irreversible de signos vitales. Tenemos como diagnóstico de la muerte, es documentar un cese cardiopulmonar en forma irreversible. Entre paréntesis se coloca que no hubo respuesta a la terapia o a cualquier otro medio de soporte disponible. Son algunos de los diagnósticos, o uno de los diagnósticos que nosotros podemos colocar en la hoja de enfermería cuando nos llega un paciente con criterio cardiopulmonar, con pérdida irreversible de signos vitales. Tenemos también la parte de criterio encefálico,
que es el cese irreversible del funcionamiento del encéfalo aún en presencia de funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, que son los pacientes que están en donde. En terapia intensiva. Exactamente, en la unidad de cuidados de terapia intensiva, y pues obviamente están en estado de coma. De coma. Exactamente. Entonces, esta pues va en la parte del criterio encefálico, y como diagnóstico de la muerte podemos colocar, según la guía estipulada, para comprobar que efectivamente hay pérdida irreversible de las funciones del encéfalo. Ejemplo, ausencia de respiración espontánea de reflejos, etc. ¿De acuerdo? Ahí les puse algunos diagnósticos de enfermería que podemos colocar dentro de nuestra hoja de enfermería para determinar un diagnóstico de muerte. Recuerden, y eso nunca se les olvide, recuerden que el diagnóstico médico es muy diferente a un diagnóstico enfermería. ¿De acuerdo? El diagnóstico médico es de que ya murió, sí, pero nosotros podemos poner, si es cardiopulmonar, fue por que no hubo respuesta en la terapia o por otro tipo de soporte. Y en la parte del encefálico, por ausencia de respiración o por algún otro tipo de funciones de parte del encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, una fue por ventilatoria y otra fue por signos vitales. ¿De acuerdo? Eso para que ustedes, les sugiero que tomen nota, para que ustedes vean la diferencia y la característica de una muerte cardiopulmonar y una muerte encefálica. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Podría enfocar un poquitito la diapositiva, maestra? No se alcanza a ver muy bien. Gracias. Sí. A ver, ¿les parece que primero les enfoco el criterio pulmonar? Sí, maestra, gracias. Entonces, criterio cardiopulmonar es la pérdida irreversible de signos vitales, y la pérdida encefálica es por el funcionamiento, el mal funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. ¿De acuerdo? Aquí les vuelvo a colocar lo encefálico. Entonces, los diagnósticos de muerte son los que les acabo de mencionar, para que podamos tener una idea, y si en algunos de nosotros estamos en una unidad de cuidados intensivos, podamos determinar el criterio de muerte encefálica o cardiopulmonar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Miss, de todas maneras, esas diapositivas las tenemos, esa presentación la tenemos en la plataforma, ¿verdad? Todas las clases las tienen ustedes disponibles en su plataforma. Ok, sí, porque se ve muy borrosa. Ok. Bien, después tenemos cuáles son las causas y factores de inestabilidad hemodinámica. Maestra, se entrecorta mucho, la voz no le puedo hacer. Creo que eres tú, Lourdes, la que no tiene buena señal, sí. Ah, ok, gracias, disculpe, profesora. No se preocupen, de todas formas, igual checa tu internet, porque probablemente sea de acá. Yo estoy al ladito de la tablet. Entonces, bien, tenemos las causas y los factores de inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué se da parte de la inestabilidad hemodinámica? La primera es por parte de la hipotensión, que es la perfusión tisular inadecuada, lo que traduce en una entrega insuficiente de oxígeno y acidosis en el tejido periférico. Según su magnitud, puede haber o no síntomas. Lo importante es saber cuáles son las manifestaciones clínicas que hacen sospechar esa complicación en un paciente que sale de la sala de recuperación habitualmente con monitorización mínima. El riñón es uno de los primeros órganos que reacciona frente a un débito bajo antes de cualquier otro síntoma. El enfermo empieza a concentrar y disminuir la orina. Si la perfusión sigue cayendo, órganos con mejor autorregulación como el corazón y el sistema nervioso central empiezan a dar la voz de alerta, generando arritmias, angina o infarto por una perfusión y coma por la otra.
Cuando esto ocurre, significa que la caída de la perfusión ha sobrepasado la capacidad de autorregulación. Entonces, la primera causa y el primer factor para un desequilibrio hemodinámico, en primera es la inestabilidad y la segunda es la hipotensión, junto con la hipotermia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son nuestros primeros factores y nuestras primeras causas para una estabilidad hemodinámica. La presión arterial sabemos que depende de dos variables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos variables? Aparte de que sabemos que la diastólico, sistólico y diastólico. Además, ¿cuáles son las variables? ¿Se refiere a la sístole y diástole? Ok, la sístole y la diástole. ¿Cuáles son las dos variables que dependen de la presión arterial? O la presión arterial depende de las variables. La producción hormonal del riñón de renina y angiotensina para el control de la presión arterial. Ok, excelente, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿El flujo sanguíneo? Soy Adán. Ok, Adán, excelente, gracias. Tenemos también que las dos variables, igual es el flujo de sangre del tejido periférico y la resistencia del árbol arterial, que era a lo que comentaba Adán. Por lo tanto, un enfermo puede estar hipotenso porque el débito cardíaco está bajo o porque la resistencia del árbol arterial está disminuida. Así aparecen tres modelos de shock según la causa de la hipotensión. Y vamos a ver nuevamente los tipos de shock, pero aquí nos importan tres. ¿Cuál de esos tipos de shock nos importa? Hipovolémico. El primer shock cardiogénico. Cardiogénico. ¿Cuál? Hipovolémico. Hipovolémico, cardiogénico y séptico. Tenemos. Sí, esos son los diferentes. Esos son los diferentes tipos de shock, pero aquí por lo menos en el factor de inestabilidad hemodinámica me interesan tres, que es el shock hipovolémico. Aquí, ¿cómo entra el shock hipovolémico? Pues entra en que la hipotensión está dada por una disminución del débito cardíaco, el corazón está sano, solo le falta el lleno o el volumen. La presión de llenado de la cavidad izquierda es baja y la resistencia vascular sistémica aumenta debido a la vasoconstricción periférica cuando el organismo intenta recuperar la presión y mantener el flujo hacia los territorios nobles como el cerebro, corazón y riñones. Y les coloqué lo que es una imagen del shock hipovolémico. Se dice que el shock hipovolémico no precisamente es por pérdida sanguínea. ¿Por qué otra cosa se puede dar? Caso de vómitos excesivos o acompañado de cuadros diarreicos, pérdida de líquidos. Deshidratación severa. Ok, ¿qué más? Profesor, el otro tipo de shock estoy entre positivo o distintivo. ¿Podría ser alguno? Sí. ¿Cuál? El shock hipovolémico se dice que es la disminución del volumen intravascular. Tenemos una clínica. ¿A qué me refiero con clínica? A las manifestaciones clínicas. Como a los datos objetivos y subjetivos de mi paciente, ¿no? Podemos tener bajo gasto cardíaco y una hipotensión, pero también podemos tener aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, la clínica puede ser por disminución nuevamente de gasto cardíaco o por disminución de una TEA, en este caso sería una hipotensión, pero también se puede dar por una taquipnea o por una taquicardia. Oliguria bueno, aquí de hecho no está en clínica la oliguria, pero tenemos hipotermia, tenemos agitación e irritabilidad, tenemos dolor precordial, en este caso por la hipertensión miocárdica. Vamos a encontrar a nuestro paciente con piel fría, pálida y sudorosa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra clínica del paciente con un shock.
con un shock hipovolémico. Tenemos que tener cuidados de enfermería en este shock hipovolémico. Yo les puse algunos y ustedes me van a comentar otros. Los primeros, pues precisamente es corregir causas de shock. En dado caso que encontremos algún tipo de hemorragia, pues hacer una hemostasia en hemorragias activas, minimizar pérdidas de líquidos como técnicas anafilácticas, con soluciones, etcétera. Monitorización, pues me interesa la TA, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la diuresis y la escala de Glasgow. Porque en un shock hipovolémico me interesa la diuresis. A ver si no está núrico, porque también está perdiendo líquido. Para ver la función renal, ¿no, maestra? Porque generalmente es uno de los primeros órganos que trata de compensarlo y posteriormente pues ya no. Empieza con las etapas como es la oliguria. Exactamente, es excelente, Lidia, exactamente. Por eso me interesa lo de la diuresis. También necesito el manejo y el control del dolor, administrar tratamiento y prevenir complicaciones. Son algunos de los cuidados que yo le daría a un shock hipovolémico. ¿Qué otros haríamos como enfermeros? Yo creo que uno bien importante, maestra, es colocar un catéter de gran calibre para hacer la reposición correcta de líquidos en su momento, ¿no? Ok. En este caso hay pacientes que lo manejamos con 2 vías periféricas, ¿no? Pudiera ser también dependiendo del calibre de los catéteres. Ok, excelente. ¿Qué más? ¿Qué tipo de soluciones le pondré a este paciente? Hipertónica. Ok. ¿Podríamos manejar un manitol? ¿Un Halmacel? Un Halmacel, sí, maestra. Manitol no. Yo creo que el manitol no es está indicado en este tipo de pacientes, ¿no? El Halmacel sí. Sin embargo, yo creo que aquí va en base a la causa que está originando el shock hipovolémico, porque puede ser hasta con paquetes globulares, concentrados, plasma. O sea, hay que ver realmente, o simplemente corregir con soluciones fármaco-fisiológica, ¿no? Ok, que sí, excelente, Lidia. En este caso el Halmacel, pues obviamente lo podemos utilizar con pacientes con hemorragias activas y en lo que nos llegan precisamente nuestros paquetes globulares, plasmáticos, como lo comentaba la compañera, ¿no? Pero de entrada podemos colocar lo que son las gelatinas, en este caso pues es el Halmacel, ¿de acuerdo? ¿Qué otras acciones haríamos? Pudiera ser colocar al paciente en posición de Trendelenburg. ¿Colocar al paciente en posición qué? De Trendelenburg. Trendelenburg, ok. Para lo que es el... Ok, ¿qué más? También podría ser su control de temperatura, maestra. Temperatura, como lo manejábamos aquí, ok. La monitorización de signos vitales, entre otras cosas. Ok, entonces aquí en este shock hipovolémico, como ustedes saben, son diferentes las acciones o las actividades que nosotros podemos realizar, pero las más importantes pues son las que les coloqué en imagen y las que comentaba la compañera, ¿no? La reposición de hidroelectrolítica, reposición de quizá la técnica, la colocación de algún tipo de catéter, ya sea con 2 vías, dependiendo si estoy en quirófano muchas veces o haciendo la cirugía, pero muchas veces estoy analizando otra vía, ¿no? O en su defecto colocar la colocación de algún tipo de catéter. Entonces, eso sería como por parte del shock hipovolémico. La disminución de volumen intramuscular puede ser por pérdida, en este caso por hemorragia o por secuestro, en este caso por una ¿cómo? Y tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se llega a dar por la hipotensión también, que se debe a la caída del débito cardíaco, pero esta se origina en un problema de bomba, que quiere decir que el corazón no es capaz de bombear la sangre que le llega, por lo tanto, la presión de llenado del lado izquierdo, presión capilar pulmonar, está elevada. ¿A qué me refiero a elevada? A mayor a 15. Por ser un problema en el débito cardíaco, el organismo también responde aumentando su resistencia vascular sistémica para beneficiar el flujo a los territorios nobles. ¿Cuáles dijimos que eran los territorios nobles? Corazón, cerebro y riñones. Excelente, corazón, cerebro y riñones. Acuérdense de los territorios nobles. Y tenemos aquí en esta imagen lo que es el shock cardiogénico
y se dice que empieza con ABCDE. El A, pues es el riesgo de un infarto agudo al miocardio. El B es cuando va empezando, se puede decir que es un pre-shock, cuando el paciente tiene evidencia de una hipotensión relativa o una taquicardia sin hipoperfusión. Tenemos el C, que es un shock cardiogénico clásico, que es cuando el paciente se presenta, para el paciente que presenta hipoperfusión que requiere intervención por inotrópico, vasopresor o soporte mecánico. Y después tenemos la D por el deterioro de la facultad. En este caso, un paciente similar a la categoría C con un cardiogénico, pero pues aquí ya no responden las intervenciones iniciales. Y tenemos por último el E de extremo, que es un paciente con colapso circulatorio y que necesita una reanimación cardiopulmonar inmediata. Ojo, necesito que me digan cuál es el algoritmo de un RCP básico en adultos. Ya tengo 10. ¿Cómo hacemos un RCP? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Ok, excelente. 30 puntos. ¿Cuál es la técnica? Si responde, no responde, que sí, que procede. Todo desde el inicio. Muchas gracias. Pero quitar la velocidad. Cuando identificamos que el paciente ya no tiene pulso ni la respuesta, hay que activar el código. A ver, ¿no vayan a ayudar? Sí, ¿no? Activar el código. Si lo voy a decir enfermera, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo de RCP, chicos? Porque en un shock cardiogénico, en la parte de D, ya se necesita dar una reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se da una reanimación cardiopulmonar? ¿Lo hacen ustedes o lo hacen los médicos? Puede ser cualquiera de los dos. Los médicos. Lo tiene que realizar la persona experta en esos momentos, no necesariamente el médico. Bueno, yo la verdad tengo esa información. Lo tiene que hacer la persona que en esos momentos se encuentre con la capacidad de poderlo realizar, porque en alguna ocasión a mí me tocó ver que un paciente caía en paro. Le digo a la médica, que era un R2 de cirugía: doctora, el paciente está en paro. Dice, ¿y ahora qué le hago? Digo, pues hay que iniciar reanimación. Dice, es que no sé, nunca lo he hecho. Entonces yo creo que en ese momento, aparte de dar aviso a la persona indicada, pues se tiene que iniciar con las maniobras de RCP al paciente, ¿no? Ok, gracias, Lilian. Efectivamente, ahorita voy contigo, Ninel. Creo que está levantando la mano. Sí, maestra. Efectivamente, aquí no importa si eres médico, pero si tú eres enfermera y estás avalado por la ACA y tienes la actualización por cardiología, puedes realizar el RCP. Aparte de que nosotros como personal de enfermería se supone que somos enfermeros generales y tenemos que saber, como quien dice, lo básico de un RCP, ¿de acuerdo? A lo mejor ya no un RCP con el DEA, pero sí un RCP básico. ¿Están de acuerdo? ¿Quién lo da? Nosotros enfermeros, ustedes enfermeros. ¿Y por medio de qué? De los algoritmos. Tenemos que saber leer algoritmos. Si responde, ¿qué procede? No responde, continúo. ¿De acuerdo? A lo mejor ya hice los primeros 2 ciclos, pero antes de eso yo ya avisé a dónde. En este caso, si es extra, pues marcan 911, ¿no? Una línea de emergencia. Si es en el intra, pues obviamente alguien debe de auxiliarme. Recordemos que elaborar un RCP es de mucho esfuerzo, es muy desgastante. ¿De acuerdo? Y necesito a alguien que en ese momento yo ya me cansé, ya no estoy dando las conversiones con la profundidad que se necesita. Necesito que alguien me reemplace. ¿De acuerdo? Porque que una persona haga solo el RCP es muy difícil, es muy cansado y ya no se da la presión que se necesita. Por eso yo les pregunto, ya estamos trabajando, nosotros ya somos personal operativo. Por eso yo les pregunto, ¿cómo se hace el RCP?
A lo mejor muchas no lo hemos hecho. A otras tenemos la noción, pero necesitamos tener el conocimiento. Porque recordemos que nuestro uniforme blanco habla por nosotros. Hay un accidente, el paciente está en paro, necesito que alejar que a todos, ¿no? Como que alejar, ¿cómo se le llama eso? Despejar el área, ¿cierto? Y después tengo que ver cómo es el paciente, no tengo que mover. En otro caso que corra riesgo el peligro de la vida de mi persona, mi integridad, bueno, tengo que volver a moverlo en un área donde esté seguro, ¿de acuerdo? Pero necesita reanimación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo improviso? ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes enfermeros deben de hacer, y es lo que ustedes me deben de decir. ¿Cómo se hace un RCP? ¿Alguien ha hecho un RCP? Pues como tal hacer no, maestra, pero yo creo que debe de colocar primero al paciente lo que es bajar bien la cama, todo recto, y arrimarlo más hacia la cabecera para poder hacer la maniobra, el médico o la enfermera o quien esté a cargo, empezar a hacer las maniobras que se tienen que hacer de 100 a 120 compresiones por minuto, y ya posteriormente estar oyendo si el paciente está respirando o no para poder a seguir haciendo el procedimiento. O cuando se tiene el ambú, pudiese ser de 30 por 2 por 5. Ok, son 30 compresiones, acuérdense, son 30 compresiones, 2 por 2 ventilaciones. 5 ciclos. ¿De acuerdo? Dime, antes de que se me olvide, dime qué quieres compartirnos. Pues como decía mi compañera, también quería así como aportar una parte en lo que dice que no nada más el personal de enfermería se involucra, puesto que también, por ejemplo, ahí donde yo estoy trabajando, cuando se corrobora que el paciente pues ya cayó en paro, se activa el código azul, el médico de urgencia sube, se acerca pues lo que es el carro rojo, se pone la tabla, y aquí el médico de urgencias es el que nos va como liderando. Hay una enfermera haciendo las maniobras, que son, como ya lo mencionaron, las 30 por 2, y hay un relevo con ella, o bueno, con la persona que está haciendo las maniobras. Hay alguien pasando medicamentos por vía periférica, y pues como lo mencionaban, todos aportamos, todos pues nos involucramos, y hay que saber hacerlo o tener como el conocimiento, porque nos ha pasado, o bueno, había pasado antes que caía en paro y pues nos quedábamos así como de, ¿y ahora qué? Pero ahí en donde estoy han empezado a implementar capacitaciones, nos han dado varias capacitaciones de RCP que nos han servido bastante, porque pues sí, pues ya conocemos un poquito más sobre pues sobre la reanimación cardiopulmonar. Ok, gracias, Ninel. Sí, efectivamente, yo les aconsejo, chicos, que mi compañera, porque al final de cuentas somos colegas entre todos aprendemos y nos ayudamos y nos retroalimentamos. Pero yo les sugiero que tomen cursos de RCP. Hoy en día hay muchos cursos y realmente están avalados la mayoría de ellos por la ACT, ¿de acuerdo? Entonces, son los cursos recomendables para nosotros. Yo enfermera, puedo hacer una reanimación siempre y cuando tenga yo el conocimiento. Y cualquier cosa o evento que pase con mi paciente, ¿quién me avala? Las guías de práctica clínica, por medio en este caso de cardiología. Sí, a ver, te van a interrogar, ¿qué hiciste? No, pues hice 30 compresiones, 2 insuflaciones y 5 ciclos. No, pero es que así no, sí, aquí la guía me dice que empiezo a decir el algoritmo, porque ese es mi respaldo, ¿de acuerdo? Entonces, ya no lo estoy haciendo empíricamente, o a lo mejor estoy viendo que mi paciente está así, pues nada más empiezo, nada más sale sí, pero le puedo provocar una fractura, ¿no? Entonces, o puedo provocar una hemorragia interna. Entonces, necesito saber la profundidad con la que debo de hacer las compresiones. ¿De cuánto debe ser la profundidad?
5 a 6 centímetros. Milímetros, ¿no? ¿Centímetros o milímetros? Centímetros. De 5 a 6 centímetros. Milímetros. Entonces, no, centímetros. Son centímetros. Milímetros, no centímetros. ¿Sale? Entonces debe de ser de 3, bueno, yo tengo el dato, de 3 a 6 centímetros que se debe de hacer la profundidad. Y ojo, eso en un adulto. También tenemos RCP neonatal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es necesario tener esta actualización constante. Yo los felicito porque sí, hay muchos que dejamos de estudiar por años, ¿no? Bueno, vamos a retomar y es difícil volver a empezar, pero aquí estamos actualizando. El IMSS proporciona muchos cursos, entonces hay que meternos a esos cursos, o a otros tantos hay que pagarlos, ¿no? Pero vale la pena. Entonces, bueno, tenemos la parte cardiogénica, tenemos la parte, les voy a dejar de tarea extra, sin que me la suban a la plataforma ni nada, pero necesito que como tarea extra me digan, me describan, lo realicen a mano, su algoritmo de RCP en adulto, básico y con DEA, y el algoritmo neonatal, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo quiero a mano? Para conforme lo vayan realizando, lo vayan elaborando, se les vaya quedando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante y en cuestión de la retención, lo dibujando, lo elaborando a mano, siento que es más fácil de poder procesar y memorizar. ¿El algoritmo de qué, perdón? ¿Mande? Si nos puede repetir la tarea, por favor. Sí, necesito que me realicen a mano el algoritmo de RCP en adulto, el básico y el que es con DEA, que es con el desfibrilador, y el algoritmo neonatal, el básico. ¿Sale? Tenemos algoritmos, háganlo a mano, váyanlo desglosando y en la próxima clase pregunto. Si responde, ¿qué hago? Si no responde, ¿a quién llamo? Y después, antes de que lleguen los 5 ciclos o que concluyan mis 5 ciclos, se supone que por lo menos en el tercero o cuarto ya debo tener respuesta. ¿Sale? Y si no lo hay, ¿qué procede? Ajá. El adulto son centímetros y el son milímetros. Bien, entonces, ese es por parte del shock cardiogénico. Aquí les pongo otra imagen, que tenemos el riesgo más o menos es el 3%, lo que es parte del hemodinámico, y en lo último que es en la de extremo, pues ya viene algo que está comprometido en lo metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos las diferentes alteraciones que se van ocasionando en el cuerpo. Y por último, tenemos el shock hiperdinámico o distributivo. ¿Sale? Tenemos que la causa de la hipotensión es una disminución de la resistencia vascular sistémica. El enfermo no pone resistencia al flujo de sangre hacia los tejidos, con los que el débito cardíaco aumenta para tratar de mantener la presión hasta que se saturan los mecanismos compensadores. En este caso, las presiones de llenado también están bajas debido a que se produce una estancia en la sangre en los vasos de capacitancia y el retorno venoso disminuye. Y tenemos dos tipos de shock distributivo, que es el hiperdinámico y el hipodinámico. En el hiperdinámico tenemos las extremidades que están calientes o hipertérmicas, tenemos el aporto de lodos, baja la distracción y tenemos una apnea, una neurotronía. En el shock hipodinámico tenemos la progresión de la sepsis tardía, el paciente sulfuroso, taquineico y miembros fríos. Tenemos fallo multiorgánico y tenemos microtrombosis, inclusive la muerte. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación de los tipos de shock hiperdinámico e hipodinámico. Y tenemos lo que son las arritmias. Las arritmias, nada más como una pequeña embarrada nuevamente, porque ya lo vimos en clase anterior. Las arritmias en el postoperatorio son muy frecuentes, especialmente la bradicardia sinusal. Es importante encontrar y tratar la ausencia de hipoxemia, hipovolemia o globo vesical. Es increíble la cantidad de glóbulos vesicales que se detectan por bradicardia. La droga de elección es la atropina en una dosis de 0.5 a 0.6 miligramos intravenoso. La arritmia completa por fibrilación auricular se presenta entre el 20 a 30% de los pacientes años operados. No tiene mayor sensificación y se trata con antiarrítmicos o cardioversión eléctrica, dependiendo de la estabilidad hemodinámica. En general, estos enfermos deben de trasladarse a una unidad coronaria o de cuidados intensivos. Las arritmias ventriculares
constituyen un punto aparte, puesto que siempre tienen un significado ominoso. Se debe descartar isquemia, acidosis u otras complicaciones. El paciente debe ser trasladado de inmediato a una unidad de tratamiento intensivo. Finalmente, la resistencia vascular está disminuida. Los enfermos tienen taquicardia, pero el IM capilar puede estar adecuado ya que la resistencia está disminuida y el flujo sanguíneo de los tejidos periféricos están bien. Tienen la piel cianótica o tibia y las yugulares son visibles. Y el origen escéptico puede tener fiebre. El tratamiento se fundamenta en el uso de vasoconstrictores alfagonistas, monitorización y ajustes de los llenados para mejorar la presión. ¿Qué actividades realizamos en pacientes antiarrítmicos aparte de los que acabamos de mencionar? Recordemos como retroalimento, las arritmias pues solamente son una frecuencia cardíaca normalmente rápida y caótica. Las aurículas tiemblan en vez de latir. ¿Qué me importa de ese paciente? ¿Qué le voy a hacer a ese paciente con una arritmia? Es que, bueno, yo pienso que hablar de arritmias es hablar de una infinidad de problemas, maestra. Yo creo que aquí lo importante es detectar qué tipo de arritmia es y en base a eso poder apoyar al paciente, poder actuar, ¿no? Además, la arritmia inusual, ¿qué tipo de actividades podemos realizar acá? No hay que meternos a los diferentes tipos de arritmias porque, como bien lo comentas, las actividades van a ser diversas y dependiendo del paciente, ¿no? Pero vámonos con una sencilla, que es una bradicardia inusual, que es lo más común en una arritmia. ¿Qué sería? ¿Qué haríamos? Primero monitorizar al paciente. ¿Qué me interesa de su monitorización? A lo mejor también podríamos empezar por un electro. Ok, necesitamos un electro. ¿Qué más? Igual aquí con la compañera dice que la monitorización con un electro. ¿Qué más? Estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio, los estudios de la neta. En general, signos vitales, ¿no? Ajá. Los signos vitales, ¿cada cuánto los tomarían? ¿Cada cuándo monitorean los signos vitales? ¿Cada cuándo? Cada hora. Cada hora, ¿no? Es lo más recomendable. Cada hora se estén monitoreando los signos vitales. Después tenemos las complicaciones más frecuentes y el manejo de las mismas. Cuando hablamos de parámetros fisiológicos monitorizables, nos referimos a una cantidad mayor de signos, síntomas o valores hemodinámicos que nos pueden bien indicar alteraciones del estado general del paciente o bien pueden orientarnos en la evolución del tratamiento. Monitorizar viene de la palabra monitor o monitoris, que significa advertir o avisar. Mucho ha cambiado el uso de este término. En un principio, en la época del Imperio Romano, se utilizaba con un significado parecido a recordar. Hoy en día, su significado está más orientado hacia la observación y la vigilancia. Anteriormente era solamente recordar, ¿no? Ay, acabo de recordar que mi paciente tenía hipotermia. Ay, acabo de recordar que tenía yo que administrarle hipoglucemiante, ¿no? Hoy en día el monitoreo es constante, el monitoreo es holístico y es dependiendo cada persona, cada paciente que tengamos. Recuerden que la enfermería es el cuidado holístico de cada paciente. ¿De acuerdo? Al inicio de este módulo yo les comentaba, no porque esté en una de cuidados intensivos y tenga 5 pacientes con un shock cardiogénico, a los 5 le puede ser lo mismo.
tenemos que saber monitorizar al paciente, qué prioridades. Y más adelante, o la próxima clase, vamos a hablar precisamente, vamos a ir desarrollé un PAE y ustedes me van a ayudar a desarrollar un plan, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, no me voy a adentrar mucho a esto, dado que la próxima clase lo vamos a manejar. Según la Real Academia Española, el uso de varios parámetros fisiológicos o de naturaleza para detectar posibles anomalías. De ahí que el ejemplo de la monitorización sean las unidades de cuidados intensivos de UCI, donde se encuentran los sistemas más avanzados para realizar estas ocupaciones. Estar en una unidad de cuidados intensivos es estar en otro mundo, son muchos aparatos, son muchos monitores, son muchas producciones, son muchas tecnologías que se necesitan, pero obviamente ustedes enfermeros, deben de tener la capacitación para poder ocupar cada uno de ellos. Las UCI son unidades vivas, donde el conocimiento de los parámetros hemodinámicos son determinantes a la hora de aplicar o retirar algunos tratamientos. La detección precoz de ciertos signos son la diferencia entre llegar a tiempo o no a solucionar un fallo orgánico, con importantes repercusiones en la recuperación del paciente, por lo cual podemos considerar la monitorización como una de las piernas básicas de la medicina crítica. A través de la monitorización hemodinámica invasiva se observan parámetros como la variación del paso cardíaco y la tensión arterial. Mediante el desarrollo de la tecnología han aparecido también nuevas técnicas que permiten conocer mejor el pronóstico de estos pacientes, lo que facilita ajustar tratamientos. De ahí que el cateterismo de la arteria pulmonar, el CAP, podría hoy en día resultar obsoleto. ¿Qué es el CAP? Bueno, ya sé que es el cateterismo de la arteria pulmonar, pero ¿qué función tiene? ¿Podría repetir la pregunta, maestra, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es el objetivo del cateterismo de la arteria pulmonar y por qué se dice que podría quedar obsoleto? Principalmente para que la presión nuestra de las cavidades del corazón. ¿Y pero por qué podría quedar obsoleto? Es para vigilar el flujo sanguíneo, la actividad cardíaca y la presión que esté dentro del corazón. Ok, sí. La cateterismo arteria pulmonar pues era precisamente las principales funciones eran esas. Pero ahorita con todos los monitores, con la medición de un PVC, etcétera, ya es más fácil poder tener este tipo de resultados porque la tecnología nos ha alcanzado y ha superado precisamente nuestras expectativas, ¿no? Por eso les comentaba que estar en una unidad de cuidados intensivos es la misma teoría lo dice, ¿no? La misma literatura médica lo dice. Son unidades vivas, por ellas solas se rigen. Al final de cuentas, nosotros somos como que como casi nuestros sistemas inmunitarios, ¿no? Somos sus defensas, somos los soldaditos que vamos a trabajar en eso, pero necesitamos tener precisamente los conceptos básicos, porque somos precisamente, o la parte de la terapia intensiva, pues es como una parte muy básica, muy fundamental del área de la medicina clínica. La inestabilidad hemodinámica suele detallar la presencia de signos clínicos sugestivos de hipoperfusión y sobre todo de hipotensión arterial, que se relaciona con cifras notablemente elevadas de mortalidad en los pacientes críticos, por lo cual consideramos fundamentalmente el conocimiento de los enfermeros de medicina intensiva en el manejo de la monitorización hemodinámica invasiva, así como dominar igualmente la vigente evidencia. Y tenemos los signos de inestabilidad hemodinámica en arritmias, que son las 5D, dolor precordial, disnea, disminución de la conciencia, disminución de la presión arterial y el desmayo, que en este caso es un síncope.
¿de acuerdo? Entonces, estos son los signos de inestabilidad hemodinámica en arritmias, cualquier tipo de arritmias. Nosotros manejamos la 5D, es otra nomotecnia que nosotros tenemos y que, bueno, es importante que cada uno de nosotros volvamos a recordar este tipo de signos en cuestión hemodinámica. La monitorización hemodinámica tiene como objetivo definitivo reducir la mortalidad de los pacientes en estado crítico. En la actualidad disponemos de diferentes técnicas y sistemas más o menos invasivos que permiten el monitoreo de distintos parámetros hemodinámicos. La preferencia de un dispositivo u otro va a establecer los siguientes aspectos. La primera, la práctica profesional en el manejo de la técnica. 2, la sencillez, el uso de la evaluación de los resultados, la determinación del sistema y el coste de efectividad del mismo. El ámbito de uso, la gravedad del paciente y los objetivos a seguir tanto diagnósticos como terapéuticos ayudarán a la selección de uno de los sistemas y métodos citados en esta revisión para que el facultativo enfermera pueda utilizar el método beneficioso cualquiera de estos dispositivos. Para poder concluir, se dice que la monitorización del paciente clínico debe ser holístico. Una monitorización multiparamétrica que junte los parámetros hemodinámicos referidos en esta revisión, pues son los datos metabólicos del paciente con el objetivo de mejorar la perfusión tisular y aumentar la supervivencia de los enfermeros clínicos. Entonces, ¿cuáles son las 5D para la inestabilidad hemodinámica de arritmias? ¿Cuáles son las 5D? Lo acabamos de ver. Sí. Dolor precordial, disnea, distribución de la conciencia, disminución de la conciencia, disminución de la pérdida arterial y el desmayo síncope. Entonces, esas son nuestras 4D para determinar o diagnosticar una inestabilidad hemodinámica en cuestión de las arritmias. Y vamos con lo que es nuestro fondo del tema, que es el trasplante de órganos. Se dice que alguien me puede ayudar a leer, alguien que pueda leer, alcanzar a leer bien. Sí. Un trasplante consiste en trasladar un órgano tejido o un conjunto de células de una persona donante a otra receptor, o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales un paciente deba someterse a un trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es tratar de reemplazar a un órgano o tejido coleccionado y sustituirlo por uno sano. El donador del órgano o tejido al trasplantar no necesariamente debe ser una persona con vida. Si una persona donadora sufre muertes del órgano, sus órganos pueden ser conservados por medio de diversos métodos para intención de que su funcionamiento no se vea afectado y sea de utilidad para un paciente que lo requiera. La lista de órganos y tejidos trasplantables incluye pulmón, corazón, hígado, páncreas, intestino, estómago, piel, córnea, médula ósea, sangre, hueso, entre otros, siendo el riñón el órgano más comúnmente trasplantado. A nivel mundial. Ok. Ahora, yo les pregunto, ¿quién de ustedes, el día, que ojalá que sean muchos años, se mueran, van a donar sus órganos? O quién ya llenó, porque ahorita estoy incumplida, ¿no? Pero existen formularios, existen fundaciones que no son con fines lucrativos, que se puede ya llenar precisamente el formulario y que por mi propio voz y voto quiero donar mis órganos. Sí, tu compañera, ok. De aquí, de todos los que están aquí conectados en línea, que somos 23, 22, de estos 22, ¿quiénes están en la tesitura de poder donar sus órganos? ¿Quién? ¿Alguien se imagina morir y que me lleven ok, tú, Xiomara, ya, ok, perfecto. Yo también, Inelvi. Tú también, Inelvi, ok, excelente, Inelvi. ¿Alguien más? Yo también, profesora. Bárbara. Bárbara también. Eric también. Yo también, Ixemalí. Sí. Mi sangre para que la hagan moronga. ¿Cómo? Mi sangre para que la hagan en moronga.
Ok. Tú, Pati, Lilia, ¿qué opinan? ¿Ya? ¿O no se imagina morir y saber que alguien va a ver con sus ojos? Yo todavía no, profesora. A mí es un tema que me cuesta mucho trabajo finalmente tomar, maestra, aunque como dice, hay instituciones que no son lucrativas, finalmente la verdad es que para mí, en base a mi cultura, me está costando trabajo pues tomar esa decisión, aunque debiera ser lo ideal, ¿no? Yo creo que es algo que tengo que manejar, porque sí es un tema muy importante y es algo que en la actualidad se tiene que hacer para salvar muchas vidas, ¿no? Pero lo voy a tomar en cuenta y lo voy a manejar. Gracias. Ok, tú, Pati, ¿qué me dices? Pues igual que Lidia, a mí me ha costado mucho trabajo tomar esa decisión, pero pues sí, tenemos que tomar parte de todo esto que mucha gente necesita parte de nosotros también. Y sobre todo que estemos sanos, ¿no? Para poder hacer todo esto. Sí, exactamente. O sea, digo, sí es un tema bastante complicado, porque digo, yo les pregunto, ¿no? Pero si ustedes me regresan a mí la pregunta, yo digo, ay, no, yo creo que voy a donar, no imagínense, ya me morí, ya me están esperando como tipo como estas aves que esperan cuando te mueres, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los buitres. Buitres. Buitres, ¿no? Ya me están esperando que me muera para pues quitarme mis órganos, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, es un tema bastante complejo, pero digo, al final de cuentas nosotros somos parte del área de la salud, ¿no? Y tenemos que tener bien claro esto, porque si sabemos que con mi cuerpo puedo darle vida a 10, 15 personas más, híjole, soy egoísta, ¿no? Soy egoísta porque a lo mejor yo quiero incinerarme, pero y luego mis órganos que le pudo haber ayudado, pudo salvar la vida de otra persona. Yo creo, maestra, que aquí en México es un tema complejo, o sea, uno lo hace como con la mejor intención, ¿no? De si nos sucede un evento desafortunado, pues ir, pero no sé, hace poco igual leí un caso en Chihuahua, creo, de una chica que fue a aliviarse y resulta que no sale del hospital viva, ¿no? O sea, tenía un parto supuestamente normal y cuando se la entregan al esposo, la entregan vacía por dentro. Entonces, o sea, ajá, y dices, o sea, que pasa en México que estas cosas ocurren, ¿no? Que no sé si de verdad lo que pueda yo donar llegue de manera limpia, a donde debe de llegar, ¿no? Ajá, sí, obviamente es el miedo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que existe el mercado negro, ¿no? Y que, pues, ahorita los familiares, por tener la salud de familiares, pues recurren a estas instancias, pues, que son, en este caso, ilegales, ¿no? Como en otra cosa. Les voy a dejar de tarea, digo, para sabadito, domingo de break, de que lleguen a casita, estén en casita, se relajen un rato. Les voy a mandar al término de la sesión una película. Es una película que precisamente habla de donación de órganos con este famosísimo actor Will Smith, que es muy buena. Nada más déjenme recordar, yo la tengo por ahí escrita y necesito que la vean entre hoy y mañana, en el transcurso de la semana, y para poder complementar con la próxima clase y vean, me den una pequeña, ¿qué les pareció? ¿No? Es una película muy buena, está al principio un poquito confusa, pero al final tiene el objetivo de donación de órganos, ¿no? Y bueno, tenemos la parte de donación de órganos, aun y cuando la idea de trasplantar un órgano de tejido pueda parecer sencilla, existen diversas limitaciones que hacen que esta no sea una tarea fácil. Cuando el órgano tejido donado no proviene de la misma persona o de alguien genéticamente idéntico, en este caso un gemelo, antes de realizar cualquier procedimiento se debe tomar en cuenta la compatibilidad que exista entre el donante y el receptor. De no ser así, el sistema inmunológico del receptor reaccionará de manera negativa al trasplante y lo rechazará, poniendo en riesgo el procedimiento y la vida del paciente. Los trasplantes, como cualquier procedimiento quirúrgico, suponen riesgos que deben ser discutidos determinadamente con el médico tratante. Sin embargo, son un método terapéutico que puede ofrecer beneficios importantes y mejoras en la calidad de vida del paciente. En México existen diversas asociaciones y centros dedicados a la donación y al trasplante de órganos.
Aquí, compañeras, compañeros, les dejo algunas páginas, les dejo algunos centros que son de México, que son fundaciones precisamente para la donación de órganos. La primera es la Fundación Donar Vida Hace, organización no gubernamental dedicada a brindar información y promover la cultura de la donación en México. Les dejo las ligas por si quieren consultarlas, o por si cambian de opinión, Lilia, Patti, entre otras. Poder, quizá meternos a conocer. Tenemos también lo que es el CENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes. Tiene como misión la promoción del acceso a trasplantes por medio de la creación e implementación de políticas e instituciones de salud. Les dejo también el link de la página. Tenemos la Secretaría de Salud del Distrito Federal, institución responsable de asegurar el acceso a la atención médica de la población de la Ciudad de México. Entre otros programas, la Secretaría de Salud del Distrito Federal cuenta con la campaña de donación de órganos, tejidos y células con la finalidad de informar e impulsar la práctica médica. Tenemos la Asociación ALE, que tiene como finalidad promover la cultura de donación y trasplante de órganos, así como brindar asistencia social a los pacientes que requieren de este procedimiento. Y por último tenemos la Cruz Roja. La Cruz Roja Mexicana cuenta con una línea telefónica de asesoría en el tema, así como un servicio de inscripción en la lista de espera de trasplantes. Y bueno, les coloco las ligas por si a alguien les interesa conocer, hablar a la Cruz Roja para ver, digo, no que nos proponen ni que nos ofrecen, pero sí saber cómo se puede realizar este tipo de proceso, el llenado y demás, ¿no? Que digo, al final de cuentas, pues es una decisión propia. Y bueno, tenemos que la donación se puede dar de dos maneras, legalmente hablando. La primera expresa, que constará por escrito y podrá ser amplia cuando se refiere a la disposición total del cuerpo, o limitada cuando solo se otorga respecto de determinados componentes. Y tenemos la donación, también puede ser tácita, cuando la persona no haya manifestado su negativa que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguna de las personas, en este caso es cónyuge, concubinario, concubina, los descendientes, ascendientes, los hermanos, el adoptado, el adoptante, conforme a la prelación señalada. Entonces, cualquiera que esté, en este caso mi esposo, mi concubino, mi hermano y demás, que pues obviamente sea el único legalmente responsable de mi persona, pues puede tomar la decisión de que donamos uno de nosotros, ¿no? Y tenemos el paciente donador y el paciente receptor. El resultado de un trasplante halogénico depende en gran medida del grado de compatibilidad entre donante y receptor. Esta compatibilidad se estudia mediante el análisis de unas proteínas situadas en la superficie de las células del organismo, denominados antígenos leucocitarios humanos, por sus siglas HLA. Para el estudio de compatibilidad basta con una muestra de sangre del paciente y del posible donante. El estudio de estos antígenos permite identificar qué donante tiene células más parecidas a las del receptor, aumentando con ellas las probabilidades del éxito del trasplante. Todo individuo hereda la mitad de estos sanguíneos de su padre y la otra mitad de la madre. Por ello, la probabilidad de encontrar un donante compatible es mayor entre hermanos y entre familiares directos. Se han identificado gran cantidad de antígenos del sistema leucocitario humano, siendo los más importantes los denominados HLA, AB, CD, DR, DQ y DP. Para considerar un hermano compatible es necesario demostrar la identidad de 6 de estos antígenos, por parte de la madre AB y DR y por parte del padre AB y DR. Entonces, nosotros muchas veces dicen, dale la prueba para ver si es tu hermano, si es tu hermana, etc. ¿Cuáles son los antígenos? Pues precisamente cualquiera debe de tener estos 6, cualquiera de estos 6, para determinar que sea 100% compatible, para determinar que sea mi hermano, o a un familiar, en este caso que me interesa. Para considerar compatible a un donante no emparentado se exige entre 8 y 12 antígenos sean iguales, ¿no? Entonces, como sabemos, el ser donante o receptor, pues no es tan fácil, se deben de hacer varios estudios para determinar si puede ser compatible o no compatible. Tenemos que la compatibilidad entre donante y receptor, la Coordinación Nacional recepciona los datos del donante, edad, peso, talla y grupo sanguíneo, entre otros, y luego identifica los receptores definitivos compatibles en la lista de espera. La alerta a pacientes que podrían ser trasplantados, definidos los receptores, son los equipos de trasplantes quienes informan a sus pacientes que serán trasplantados. Sabemos que hay una lista larga e interminable de personas esperando algún tipo de órgano.
¿Cuáles son las medidas pre y post-trasplante, cuidados especiales, detección de signos de alarma? Pues tenemos que cuando hay un rechazo o hay una incompatibilidad, la función del órgano puede comenzar a disminuir, hay molestia generalizada, indisposición o cesación de enfermedad, dolor o inflamación en la zona del órgano, fiebre, síntomas pseudogripales, incluso escalofríos, dolores musculares, náuseas, tos y dificultad respiratoria. Eso es como síntomas. Y como signos, pues dependerá del órgano. Probablemente hay una hipoglucemia en un trasplante de páncreas, disminución de la diuresis cuando es un trasplante de riñón, dificultad respiratoria y menos capacidad para el ejercicio. En este caso es cuando se hizo un trasplante de corazón. Piel de color amarillo y sangrado cuando hubo un trasplante de hígado. Entonces, estos signos pues depende del órgano que fue trasplantado. Y también tenemos los diferentes tipos de rechazo. Tenemos el rechazo hiperagudo, que es cuando se produce solo horas o incluso minutos después del injerto. El rechazo fulminante mediante por anticuerpos. Tenemos el rechazo acelerado, cuando se manifiesta durante los primeros días post-trasplante. Tenemos el rechazo agudo, cuando se produce en el primer mes de post-trasplante. Y el último, el rechazo crónico, cuando se produce meses o años después del trasplante y su etiología no se conoce con exactitud. Entonces, esos son los 4 tipos de rechazo que podemos encontrar en un trasplante. El hiperagudo, pues es el más grave, porque de hecho todavía ni acaban de cerrar y ya el cuerpo ya lo está rechazando, ¿no? Entonces sabemos que hay órganos que tienen cierto tiempo de vida y pues obviamente pues, son órganos muertos, por así decirlo, porque no se aprovechan al 100%. ¿Dudas, preguntas? Y eso sería todo de mi parte. Maestra, y estos trasplantes que menciona que no le funciona casi al instante, ¿se puede, no sé, transferir a otra persona en ese instante o ya es o ya no se puede, pues? Entiendo. Por ejemplo, el de corazón sí es muy complicado porque debe de tener cierta temperatura, debe de tener está conectado a ciertos aparatos, ¿no? No te sé decir con exactitud cuáles son esos aparatos, pero obviamente ya tienen como cierto tiempo. Cuando estos son rechazados, pues obviamente lo ideal es que se previera con otro paciente que estuviera en espera por si el cuerpo lo rechaza. Pero si no, pues obviamente, como les digo, pues son órganos muertos porque ya fueron inservibles, ya no se pueden colocar a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es que por protocolo se tiene que está un paciente que va a ser operado con un trasplante de órgano, entonces tiene a otro ya preparado por cualquier cosa, llega a existir algún tipo de rechazo como el que vemos ahorita en la imagen. Gracias. ¿A ustedes? ¿Alguien más? También el rechazo es también pues causado también algunas veces cuando hacen una cirugía por prótesis, ¿no, maestra? El cuerpo también rechaza la prótesis. Sí, también el cuerpo rechaza lo que son las ondas cuando hay una microcefalia o una hidrocefalia, cuando inclusive algo muy simple que son las transfusiones sanguíneas, el mismo cuerpo la rechaza, ¿no? Sabemos que tenemos diferentes tipos de grupo de sangre y que muchas veces el mismo cuerpo la llega a rechazar y empieza con un proceso un proceso se me fue. Sí, porque ahorita estoy cuidando a un señor y lo sometieron a una cirugía de prótesis de cadera hace 2 años y exactamente el domingo a las 5 de la mañana, bueno, eso pasó en el lapso de 2 años, se le hizo como al medio año, se le empezó a hinchar una pierna. ¿Acaso de la inflamación se le hizo una trombo? Apenas tiene. Y este domingo se le reventó se le hizo un absceso pequeño y se le reventó. Y todo lo que tenía acumulado de la infección por el rechazo de la prótesis, híjole, se puso bien malo y ahorita está en el 1 de octubre. Imagínate, sí, o sea, obviamente todo. Sí, imagínate una placa, precisamente como lo dices, o imagínate un órgano, ¿no? Que realmente no es tuyo y que precisamente para eso se necesitan las pruebas de compatibilidad o en este caso la incompatibilidad, ¿no? Entonces existen los riesgos y cuáles son los riesgos que existen cualquiera de estos 4 tipos de rechazo, ¿no? Entonces sí son temas bastante complejos, como ustedes se pueden dar cuenta.
hablar de donación de órganos es un tema bastante extenso, existen muchos tabús, existen las religiones, existe mi forma de pensar, ¿de acuerdo? Lo ideal es que cancelemos todo este tipo de ideas, de situaciones que tenemos en mente, para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y por lo menos, si todavía no estoy segura de que quiero ser donante, en este caso, bueno, tener por lo menos la información y poder orientar a personas, porque hay muchas personas que por lo menos conmigo se han acercado y me dicen, es que ¿dónde puedo solicitar o dónde puedo llenar porque quiero donar mis órganos, ¿no? No me voy muy alejado. Un hermano mío apenas me dijo, oye, yo cuando me muero quiero donar mis órganos, ¿no? Le digo, ay, no, pues, ¿quién los va a querer, no? Pero, o sea, en la forma de correo. Pero al final de cuentas hay que saber orientarlos para que se acerquen a instituciones precisamente que no sin fines lucrativos para que se lleve a cabo el proceso, ¿no? O hay personas que por dinero los venden, ¿no? Lo que les comentaba, el mercado negro y demás. Pero bueno, tenemos que tener la información correcta para poder llevar a cabo y poder dar una orientación adecuada. Recuerden que antes de ser enfermeros especialistas, licenciados y todo, llevamos a cabo algo que se llama promoción y prevención en atención de primer nivel, entonces es parte de esto. ¿Dudas, preguntas? Maestra, yo creo que algo bien importante aquí es el rechazo o que es muy diferente, el trasplante de un órgano al trasplante, no sé, así como estaban diciendo los compañeros, a lo mejor de una rótula, de un fémur, porque finalmente el paciente que se le trasplanta un órgano debe de llevar una preparación muy especial desde meses antes, ¿no? La administración de inmunosupresores en este tipo de pacientes antes de la cirugía, durante y después del trasplante, pues es bien importante, porque muchas veces cuando se suspenden este tipo de medicamentos puede ser, dependiendo de la etapa que la suspendan, puede ser que exista o se eleve la posibilidad del rechazo, ¿no? Sí, exactamente, como bien lo comentas, Lidia, el hecho de donar órgano es decir, de que hoy me hace falta mi riñón y ya mañana ya lo tienen y ya mañana me someto a la prueba, ¿no? Entonces, no, son muchos meses de estudio, de tratamiento, porque pues obviamente el cuerpo se tuvo que haber sometido a tratamiento, inclusive varias intervenciones quirúrgicas, si es posible, para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, no se trata de decir, oh, ya tengo mi riñón y ya mañana me lo ponen. Entonces, obviamente todos tenemos un protocolo, ¿no? Y se tiene que como tal, llevar a cabo ese protocolo y la preparación y todo. Tenemos las actividades pre, trans y postoperatorias, ¿no? Entonces, bueno, son como que nuestros tiempos quirúrgicos que también debemos de tener y que nosotros como enfermeros debemos llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. De tarea les coloqué en plataforma, les coloqué algunas preguntitas que ustedes van a ser los encargados de responderlas como tipo cuestionario y necesito que me hagan también, me contesten el cuestionario, si no me recuerdo son 4 preguntas y necesito que me elaboren un tríptico precisamente para que ustedes me promuevan la donación de órganos, ¿de acuerdo? De preferencia me gustaría que lo hicieran manual, pero si no pueden o no son muy creativos con las manualidades, lo pueden hacer a computadora. Pero por favor, no lo vayan a bajar de internet, no lo vayan a bajar, o sea, hay diferentes aplicaciones que se pueden trabajar, o si no se quieren meter aplicaciones de internet porque son como muy pesadas o muy difíciles, muy complejas, pues trátenlo de hacer en Word, en 3 hojas, simulando lo que es el tríptico, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, cuestionario? Ya está habilitado el cuestionario a partir del día de hoy a las 3 de la tarde, hasta el día miércoles se cierra antes de las 11:30 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Si ya no hay más dudas o preguntas, chicos, eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Gracias, profesora. Gracias. Está trabajando excelente guardia. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. No sé si vamos a tener descanso en las. Yo digo que se sigan por día.